Amigos, continuamos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101, y en este jueves 13 de agosto tenemos una visita súper interesante que viene a compartir con nosotros información, viene a compartir con nosotros también pues su parecer, y me refiero al viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, por supuesto, del Ministerio de Educación, el buen amigo Ajax Mercedes, que pues pasa hoy por el Gobierno de la Tarde. Yo espero que sea la primera de varias visitas para hablar un poquito de la planificación y el desarrollo educativo, y nosotros que estamos a unos días de iniciar el nuevo año escolar. Yo creo que esta visita nos cae bastante bien para conocer de primera mano cómo están las cosas por el Ministerio de Educación. Te agradecemos, Iluminada, y un placer estar por primera vez en el Gobierno de la Tarde. Este gobierno siempre tiene un rating y una favorabilidad mayor que la del gobierno de turno, sí, independientemente del partido. Sí. No importa el color. No importa el color. Este gobierno, atención, y el de la mañana siempre tiene una favorabilidad mayor. Los gobiernos de la Z se mantienen siempre arriba. Usted tiene un secreto que deberían compartir. Don Bienvenido es el encargado de esa parte. Ajax, ¿cómo estamos? En pocos días ya se inicia este nuevo año escolar 2026-2027. ¿Está preparado el Ministerio de Educación para recibir en las aulas de las diferentes escuelas a nuestros estudiantes en todo el sentido de la palabra? Estamos más listos que nunca, y se ha comenzado a trabajar más temprano que nunca. Para decirte un caso, las inscripciones normalmente comenzaban en abril o mayo. En este año comenzaron en febrero. ¡Wow! Un poco para contrarrestar esa tendencia cultural de los dominicanos y las dominicanas a dejarlo todo para último. Entonces, para ponerte un caso, se comenzó en febrero. Todo el tema de infraestructura escolar se comenzó a tiempo. Todo el tema de mobiliario, libros, material didáctico, todo el tema de INAVIE, con el alimento escolar. O sea, está todo de acuerdo a lo programado, y los pocos detalles que faltan se van a completar en las 2 semanas que tenemos hasta el inicio del año escolar. Excelente. Elías Cornelio. Sí, bueno, no puedo pasar sin saludar a Ajax, quien es un amigo de manera personal y con quien trabajé durante mucho tiempo en los programas especiales de la presidencia, generando políticas públicas que yo creo que eran tan interesantes porque iban realmente a salvaguardar a mucha gente que lo necesitaba. De ahí salió el plan de pobreza extrema, la jornada de inclusión social. Trabajamos mucho también con el tema de la protección de la primera infancia. Trabajamos con alfabetización también, es decir, es un trabajo interesantísimo, y Ajax es un técnico de primer nivel. Gracias, Elías. Ajax, justamente en esta semana, creo que hace 2 días, yo comentaba un artículo que escribió el amigo Juan Ariel Jiménez el lunes, donde hablaba de la nómina pública, pero yendo al tema de educación, daba un dato, sobre todo vinculado a la cantidad de alumnos que tenemos, que rondan alrededor de 27,000 y algo, menos a la del 2019. Ver qué explicación podríamos tener quizá de que eso prepandémico no se ha podido quizá esos niveles completarse, y ver qué tú piensas si existiría la posibilidad, porque sobre todo a veces con el tema de aulas, aunque no depende directamente de esta parte de planificación, sino de otra dirección dentro del ministerio, existiría la posibilidad de desmontar el tema de la tanda extendida por la capacidad de aulas del ministerio. Ok. Lo primero es expresar públicamente mi admiración y respeto por Juan Ariel. Juan Ariel es un activo de la República Dominicana, es un colega y un amigo. Luego te cuento cómo nos conocimos Juan Ariel y yo cuando yo estudiaba en Inglaterra y él estaba todavía en el bachillerato. Pero eso lo comentamos fuera del audio. Y Juan Ariel plantea un tema sobre la nómina. Y no voy a entrar en sus
argumentos sobre las nóminas de otros ministerios, porque no es mi responsabilidad ni mi atributo el hablar de otros ministerios. Pero sí hace una referencia al Ministerio de Educación. Lo primero que señala es que el Ministerio de Educación es uno de los que menos aumento de nómina ha experimentado en los últimos 6 años. El aumento en la nómina del Ministerio de Educación durante este periodo de gobierno, estos 2 periodos de gobierno, ha sido de 5.623 millones, apenas 1/3 del incremento total del gobierno. Entonces, con lo que está diciendo Juan Ariel es que no es el motor que arrastra lo que él señala con respecto a el incremento en la nómina. No viene por aquí, no viene por el ministerio. Lo que sí señala Juan Ariel es que le preocupa la composición del personal administrativo versus personal docente. Entonces, de hecho yo le escribí al respecto por WhatsApp a Juan Ariel y le dije, mira, si me hubieras llamado, quizás yo hubiese podido aclararte algunas cosas. Lo primero es que el aumento que él señala en 6 años es de 34,000 empleados, que si tú lo divides entre 6, te da alrededor de 5,000 empleados por año, en términos de personal administrativo, que tampoco es una desproporción. Pero ese aumento de personal administrativo incluye todo el personal del TRAE, que antes no existía, el sistema de transporte escolar, que el año pasado brindó 36 millones de viajes únicos. Y el año anterior 26, o sea, de un año a otro se incrementó en 10 millones de viajes, que hoy está en las 31 provincias y el Distrito Nacional, y que le permite un ahorro estimado a las familias por ese servicio de transporte de casi 11,000 millones de pesos al año, aparte de el aporte que genera en términos de seguridad, y de que no estamos ya experimentando esos accidentes del pasado en que un niño o una niña cruzando solo la calle, de repente un motorista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y para decirte, solamente choferes, hay 1.888 choferes en el TRAE, hay 2.100 auxiliares de choferes, más todo el tema del apoyo administrativo, el centro de control. Entonces ahí están todo el tema del TRAE. Pero también hay mucho personal de aula que se ha contratado porque el banco de elegibles, que son los concursos de oposición, no tienen la correlación doble que debe darse. Para una persona poder ser colocada, habiendo pasado el concurso de oposición, que es una decisión correctísima de cara a la calidad del sistema educativo, tiene que darse 2 condiciones. Tiene que haber una correspondencia geográfica. O sea, el docente tiene que vivir en el lugar donde está la plaza. Y segundo, tiene que darse una correspondencia de formación. O sea, yo no puedo poner a un docente de matemáticas de secundaria a dar clases de educación inicial. Entonces, como no existe esa correspondencia, se recurre a contrataciones de lo que se llaman auxiliares, facilitadores y gestores. Y esos auxiliares de educación inicial, esos gestores de inglés, esos gestores de educación técnica profesional, esos gestores deportivos, se clasifican contablemente por una normativa de DIGEPRES y de DIGECOP, que es la Dirección General de Contabilidad Pública, se clasifican como personal administrativo, pero están en aula brindando una función docente. Pero como no son por concurso de oposición, no se pueden registrar como personal docente. Entonces, cuando tú descuentas la expansión por el TRAE y la expansión por el personal docente que tiene que contratarse bajo figura administrativa, entonces no se da esa desproporción que una lectura
simple de la data contable que aparece en una página web no te permite conocer esos detalles. Entonces yo le escribía a Juan Ariel, le decía, mira, Juan Ariel, cuando tú cuando tú sumas al personal docente que está contratado bajo figura administrativa, realmente el grueso de las nuevas contrataciones han sido de personal docente y, como tú mismo señalas, tampoco es que es un exceso, porque en un sistema público en expansión se necesita nuevo personal. Entonces eso con respecto al dato de la composición de nómina. Luego, Juan Ariel también señala que la cantidad total de estudiantes ha disminuido con respecto a los niveles prepandémicos. Sí. Habla de 27,000 más o menos. Totales. Uh-huh. Pero lo que pasa es que los docentes tienen que estar en la localidad donde están los estudiantes y también en los niveles educativos que requieren los estudiantes. Y el nivel educativo que más se ha expandido y que ha superado ya por mucho los niveles prepandémicos es en la educación inicial. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo plantea, la ley 01/2012, sí, plantea que la educación comience a los 3 años, pero la Ley General de Educación plantea que la educación comience a los 5. Y por tanto, en base al marco jurídico propio de la Ley General de Educación, no hay una obligatoriedad de proveer el servicio en ese primer ciclo de educación inicial, que es de 0 a 3 y luego de 3 a 5. No existe esa obligatoriedad. Sin embargo, a partir del 2022 ha habido una política pública deliberada que complementa una política pública que comenzó en el 2013, que fue la de atención integral a la primera infancia, y de ahí la importancia de la continuidad del Estado. O sea, no podemos estar reinventando el agua tibia o suspendiendo cosas porque, no, esto lo comenzó un presidente distinto a mí y yo voy a suspenderlo y voy a inventarme otra cosa. No, en este caso, gracias a Dios, en el tema de atención integral y educación inicial ha habido una continuidad de las políticas públicas, iniciadas en el gobierno del presidente Medina, 2013, con el INAIPI, y continuada en el gobierno del presidente Abinader con la expansión de educación inicial a partir de los 3 años por el ministerio. Entonces, eso ha llevado a 2 cosas. Primero, a que sea más que duplicado la cobertura de educación inicial provista por el sector público. No con respecto al 19, con respecto a prepandemia. Sea más que duplicado. Y eso requiere docentes. Y eso requiere auxiliares. Y eso requiere personal administrativo. Entonces, la cobertura en inicial sea más que duplicado. Y es un gran avance. Y lo segundo que ha pasado es que se ha revertido la tortilla. Antes, el 70% de la cobertura de educación inicial era privada, antes de la pandemia. Hoy, el 66% de la cobertura es pública, lo cual es un gran aporte. ¿Por qué? Porque aspiramos a servicios públicos universales y de calidad. Es nuestra aspiración. Y entonces, en el caso de educación inicial, se está verificando poco a poco una conversión de la matrícula, pasando de una matrícula predominantemente privada a una matrícula predominantemente pública, lo cual a su vez ha permitido ahorros importantes para las familias de medianos y bajos ingresos que antes estaban pagando un maternal. No estamos hablando del maternal Montessori. No. Sino el maternal de los niñitos asequible. De Lola, allá en los guandules. Y había un maternal en una casa de familia en el cual habían 12 niños. Exacto. Porque la mamá necesitaba, o el papá, alguien que lo atendiera. Pero ahora no es que lo atienda, es que se le dé educación de calidad. Y en el caso del INAIPI, que ha habido una continuidad de las políticas públicas, que se siga dando atención
estimulación oportuna, porque no hay inversión que genere mayor retorno social que la que se hace en la primera infancia. Por todos los temas cognitivos, neurológicos, motrices, psicológicos, de esa edad clave del desarrollo humano, que son los primeros 6 años de vida. Señor Mercedes, un placer tenerlo por acá. Me quitó una de mis preguntas que él trae, pero le tengo otra. Dígame. Pero podemos abundar más sobre el trae. Mire, él es apasionado con el trae, le da mucho seguimiento al trae. Claro que sí, pues yo digo que uno de los grandes legados del presidente Abinader será el trae. Y eso se va a medir en un plazo de tiempo no más de 10, 12 años. La gente va a comenzar a sentir el impacto del trae. Yo digo, señor Mercedes, que uno de los sectores que se debe cuidar en una sociedad es la educación. Absolutamente. Y en República Dominicana se ha querido montar un mito de que los niños haitianos le están robando los pupitres a los niños dominicanos. Okay. Nos gustaría que usted nos hable sobre ese particular, porque yo creo que eso hay que desmontarlo. Eso no puede permitirse que siga tomando cuerpo en República Dominicana. Yo he investigado sobre ese particular y yo estoy convencido de que es mentira, pero usted, como autoridad de ese ministerio, nos gustaría que abunde sobre ese particular, por una parte. Por otra parte, el incentivo de evaluación de desempeño hoy está creando muchas situaciones en República Dominicana antes de iniciar el año. ¿Qué posibilidades existen de que se comience a pagar el incentivo por evaluación de desempeño antes de que el año escolar inicie e iniciemos sin problemas y sin mayores traumas? Ok. Para decirte, comenzar de atrás para adelante. No existe ninguna posibilidad de que se pague el incentivo para la evaluación de desempeño antes del 24 de agosto. ¿Por qué? Porque el 12 de agosto, el martes pasado, terminó el plazo de apelación. De los 120 y pico de mil docentes que fueron evaluados, 3,000 optaron por apelar y pedir una revisión de sus resultados. ¿Qué pasó el 97%? No un tema del que pasó, porque recuérdate cuando tú estabas en la universidad, el que tenía una nota de 89 seguro pedía revisión, y no es mala nota. Por eso cuando yo era profesor yo nunca ponía un 89. 90. 85. 92, 85. Porque poner un 89 es tener que suspender mis vacaciones a venir una revisión. Entonces, hay muchos que quizás tienen buena nota, pero pidieron la revisión porque quieren pasar del 28% asociado a tener menos de 90 al 32% asociado a tener más de 90 o más. Entonces, obviamente que hubo un proceso de apelación. Pero 3,000 de 120 y tantos mil, es muy poca gente que ha apelado, pero teníamos que esperar a que se agotara ese proceso, porque yo no puedo tramitar una solicitud de pago al MAP para luego decirles, hey, espérate, que fulanito apeló. Me faltaron esto. Écheme para atrás. No, había que esperar. Eso se acordó con la Asociación Dominicana de Profesores, de que se iba a permitir que todo el que quisiera apelar, apelara, y que después que supiéramos cuál es el grupo que no ha apelado, entonces ese grupo se va a iniciar inmediatamente el proceso de pago. Pero, Elías, tú que tienes experiencia del Estado, tú sabes que procesar 118,000, 120,000 expedientes que tienen que ser evaluados uno a uno individualmente por el Ministerio de Administración Pública, y después que el Ministerio de Administración Pública evalúa uno a uno y dice, Valentín Pérez. Sí, mira, su evaluación de rendimiento profesional fue tanto, su observación de aula fue tanto, la evaluación de pares fue tanto, es verdad, tiene 92 de 100, sí, le toca un 32%, validado, pero eso es uno a uno cada expediente, porque yo no puedo mandar un lote de 118,000 personas para que el MAP lo apruebe en lote. Tiene que evaluarlo individualmente. Entonces eso toma tiempo. Luego que el MAP evalúa eso individualmente, se envía a Contraloría, que tiene que certificar cada uno de los pagos que salen del Estado.
Es tanto así que el Ministerio de Educación y cualquier institución pública quiere alquilar un salón en Pedernales y ese salón tiene una cotización de 10,000 pesos, la Contraloría tiene que enviar presencialmente a 2 técnicos a Pedernales a verificar que ese es el valor de mercado de los salones con esta característica en el barrio tal de Pedernales. Y hasta que la Contraloría no se traslada presencialmente, yo no puedo pagar el alquiler. Eso obviamente que mejora la transparencia, pero ralentiza los procesos. O sea, ralentiza, quiere decir, lo hace más lento los procesos. Entonces, luego de Contraloría, que certifica, va a Tesorería. Y de Tesorería es que le depositan a los docentes en su cuenta bancaria. Hace la autorización para el desembolso extraordinario, tanto de retroactivo como el incremento del incentivo, si le corresponde. Porque otra cosa, si usted estaba en 32% en la evaluación anterior y en este caso bajó un 28%, le va, en vez de un incremento en el incentivo, usted va a tener una disminución en el incentivo, porque su desempeño cambió. Y todo lo contrario, si usted estaba en el rango de 17%, de un pago de un incentivo de 17%, y usted estudió, se formó, tuvo un proceso de creación de competencia, y ahora está en el 32%, prácticamente se te duplica el incentivo mensual. Entonces, eso depende de cuánto estabas antes y cuánto estás ahora. Entonces, perdona que me he extendido un poco en esto, pero que es el mayor problema que tienen ustedes ahora. Está bien, pero esto lo conoce. La explicación ha sido buena y oportuna. Esto lo conoce el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Eso lo conoce AMPROTED, que es la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Educación. Ay, viceministro, pero usted sabe que si es por el ADP, aquí esto está pata para arriba y siempre crean más caos y complican más las cosas por la educación. Entonces, con esa gente no podemos contar mucho. Mira, dice Silvio Rodríguez que el sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Sí. Entonces, se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. ¿Con cuáles docentes nosotros vamos a hacer la transformación educativa que requiere la República Dominicana? Con esos. No hay otros. Claro. No hay otros. O sea, y por eso el ministro de Camps, cuando todavía no era ministro, sino que tenía una designación que iba a ser efectiva 15 días después, la primera reunión que tuvo fue apersonarse en la Cervantes, en el local de la Asociación Dominicana de Profesores. Porque con esos docentes es que tenemos que hacer la transformación educativa. No hay otros. No podemos importar 120,000 docentes de Suiza. Es con los docentes que tenemos. Claro, que tiene que haber una evaluación estricta, sí. Que tiene que haber un régimen de consecuencia, sí. Que tiene que haber una formación continua, sí. Que tiene que haber un concurso de oposición riguroso, también. Pero es con eso, no es con otros. Entonces con eso es que tenemos que contar. Y en este sentido, tengo que decir que tanto el gremio mayoritario de los maestros, que es la ADP, como la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Educación han hecho una gran labor de apoyo a la evaluación de desempeño. Lo que pasa es que muchas veces el comentario viral, ¿verdad? Es el que más trasciende. Pero el trabajo que se ha hecho con la ADP, con AMPROTED y con todos los actores educativos para esa evaluación de desempeño ha sido encomiable. Ahora bien, si hay algún docente que me está escuchando, sepa el país entero le está escuchando ahora mismo. El trámite de pago en el Estado, y sobre todo cuando estamos hablando de estas cantidades, es un trámite que es burocrático y que toma tiempo. Pero el compromiso es que ya iniciamos la solicitud. El 12 terminó el plazo de apelación.
El 13 ya se sometió el expediente al Ministerio de Administración Pública. El mito, falta una pregunta, el mito de que los niños haitianos le Ay, están robando sí, los edificios a los niños por dominicanos. favor, viceministro. Eso es un punto clave. Incluso eso lo dijo Eduardo Hidalgo, que ayer habló como que no hay espacio para, que no hay... Él dijo que es mentira, que no le están robando nada. No se le está quitando espacio a los Una declaración muy responsable del profesor Hidalgo, hay que decirlo. Es verdad. Muy responsable, porque no se dejó seducir por las voces de Medusa que quieren llevarnos a buscar el problema donde no está. Por la voz de la sirena, porque hablamos de la Odisea ahorita. Sí. Lo primero es lo siguiente. El presidente de la República y con él todos los funcionarios que dependemos de una manera u otra de él, hacemos un juramento. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Y qué dice la Constitución de la República Dominicana sobre el servicio educativo? Dice, la educación es pública, gratuita y obligatoria para todas las personas que viven en la República Dominicana. Punto. No pone excepciones, no exhibe causales que dicen que no, es para toda persona. ¿Cuál es el requisito? Que sea una persona humana y que viva en la República Dominicana. Entonces, el Ministerio de Educación está obligado por la Constitución y las leyes a proveer el servicio educativo a toda persona menor de 18 años que viva en la República Dominicana. Eso incluye a una inmensa mayoría de población de origen dominicano, pero también incluye a una población de origen extranjero. Ahí hay venezolanos, colombianos, cubanos, haitianos, estadounidenses, canadienses, chinos, etcétera, 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 porque es un derecho fundamental. La educación es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Dominicana y garantizado por la Ley General de Educación. Y el Ministerio de Educación es un garante de ese derecho. De los derechos humanos. Punto. Ahora bien, cumplir esa obligación está llevando a que se deje de atender a niños y niñas dominicanos. No, absolutamente no. Y vamos a hablar con datos. Díganos, queremos esos datos. Lo primero es decir que existen 2.6 millones de estudiantes en el sistema preuniversitario educativo. Uh-huh. De esos 2.2 millones están en el sistema público y 400,000 en el sector privado. De esos 2.2 millones de estudiantes en el sector público, demanda de cupo nueva que se ha registrado desde febrero hasta agosto, 151,643 solicitudes de cupo nuevo, porque si tú estás en tu misma escuela, tú no tienes que hacer una solicitud de cupo. ¿De dónde vienen las solicitudes de cupo en el sistema educativo? Vienen de 3 lugares. Primeramente, de nuevos estudiantes que ingresan al sistema, sobre todo educación inicial. ¿Verdad? Segundo, provienen de mudanzas, migración interna. O sea, en la regional 12, que es Higüey, Miches, Verón, o sea, todos los años hay más de 15,000, 20,000 nuevas familias que se mudan para allá. Y esas familias vienen con sus hijos y demandan servicio educativo que no se demandaba el año pasado. O sea, las migraciones internas, obviamente, que generan una demanda adicional. Generan cupo ocioso de donde vienen. Porque si yo vivía en Tamayo y me fui a Verón. Ese es mi pueblo. ¿Usted es de Tamayo? Ay, sí. Usted sabe lo que ha hecho. Ay, usted no sabe lo que usted ha hecho, viceministro. Yo dejé un espacio, un pupitre vacío
en Tamayo y demando uno en Miches, con el desarrollo turístico que está allá en Miches, por ejemplo. Entonces, y lo tercero es, y es importante esto, en que todavía no todas las escuelas tienen la totalidad de los niveles educativos. Todavía hay escuelas con el viejo modelo, que era hasta octavo, ¿verdad? Y luego de octavo se pasaba a primero de bachillerato. Ya eso no existe, ahora es hasta sexto, pero hay escuelas que nada más llegan hasta octavo. Entonces, cuando pasa el estudiante de octavo a tercero de bachillerato, tiene que cambiar de escuela, y al cambiar de escuela es una demanda nueva de cupo. O sea, el nuevo cupo viene de esas tres razones: nuevos ingresos al sistema educativo, mudanza o migración interna, y el tema de cambio de nivel, sobre todo de primaria a secundaria. Entonces, eso hizo 151,000 nuevas solicitudes de cupo, de las cuales al 11 de agosto, el lunes pasado, ya 145,022 habían sido solucionadas. ¿100? 45,022 de las 151,000, quedando 6,000 pendientes de resolver al lunes pasado. Esto es 0.28% de la matrícula del sector público. O sea, es un problema menor en el marco general del sistema de educación preuniversitaria pública, y esos 6,000 se van a resolver como se han resolvido 151,000. Ay, no, se ha resolvido, no se ha resuelto. Ay, si Sebastián, mi hijo de 6 años, me escucha, va a decir, pero papá, no se dice resolvido, se dice resuelto. A mí me generó como ruido esa palabra, me quedé como, ¿qué fue? Me frisé. Sí. Ay, el viceministro. Entonces, se van a resolver y se están resolviendo, pero no hagamos más ruido de la realidad. O sea, es el 0.28% de la matrícula pública que todavía no ha sido solucionado su cupo. Y no está dándose en general un proceso de desplazamiento, de que, no, estamos dejando de atender a población de origen dominicano para atender a población de origen extranjero, sea haitiano, venezolano, cubano o de cualquier país. Tenemos nosotros, los dominicanos, los niños dominicanos, los estudiantes dominicanos, privilegios por encima de los extranjeros a la hora de la inscripción. Tenemos una prioridad, que es la de proveer el servicio a todas las personas que así lo requieren. Entonces los dominicanos no tienen prioridad. Pero espérate, a todas las personas, comenzando por los ciudadanos dominicanos y no dejando a nadie fuera. Ok. Entonces, no habrá ningún niño que quedará fuera de el cupo escolar. Se le va a seguir solucionando ese 0.28% que todavía falta. Es la mitad de un 1%. Tú que eres ingeniero, Elías, tú sabes que aún los sistemas más sofisticados, un margen de error del 0.28 califica para ser certificado ISO 9000, ISO 9001, cualquier certificación, porque es realmente, pero hay que decirlo también, aun cuando para el sistema pueda verse como un caso menor, para la familia, las 6,000 familias que todavía no tienen el cupo solucionado, todavía. Es un caso. Claro que es un caso importante. Y claro que tienen el derecho de alzar su voz y decir, hey, aunque se haya solucionado el 99.75%, mi caso no ha sido solucionado. ¿Por qué? Porque para esa familia ese es el caso importante. Y es un tema de derechos, y es un tema de la angustia familiar que se vive cuando todavía no ha sido solucionado el caso. Y a esas familias, que pueden haber casos de personas que están escuchando, queremos decirle que empatizamos con su situación, que estamos trabajando para eso y que se ha dado la instrucción a todas las direcciones distritales y regionales de trabajar 24/7 hasta garantizar el cupo a todos los estudiantes. Y así se hará.
Pero también quiero hacer un llamado a las familias, aprovechando que este es el gobierno más popular de la República Dominicana. Sí, este es el gobierno más querido. Sí, absolutamente. Muchas veces no es un tema que no hay cupo. Muchas veces que no hay cupo en la escuela donde yo quiero que inscriban a mi muchacho. Ok. Vamos a poner el caso, Instituto Politécnico Loyola, San Cristóbal. Una educación educativa pública de clase mundial. Sí. Todo el mundo de San Cristóbal y de muchas zonas y municipios aledaños quieren que sus hijos estén en el Loyola. No estoy hablando el Loyola aquí de la Lincoln, estoy hablando del Instituto Loyola de San Cristóbal. O igual el Liceo Científico de Villatapia, de clase mundial. Todo el mundo quisiera que los que viven en Hermana Mirabal, que su hijo estudiara en el Liceo de Villatapia. Pero el Liceo de Villatapia no tiene capacidad para absorber a toda la población de Hermana Mirabal y el Instituto Politécnico Loyola no tiene capacidad para absorber toda la población de San Cristóbal y zonas aledañas. Entonces, el compromiso es ubicarle un cupo en el distrito educativo donde vive su hijo y en una escuela que le quede cercana. Y si no le queda cercana, la obligación de generarle una ruta a través del TRAE para transportar a los estudiantes de un barrio a otro. Voy a poner el caso de un barrio que conozco muy bien porque fue mi primer trabajo, y la Ciénaga de Guachupita. Digamos que en la Ciénaga de Guachupita no hay cupo para los estudiantes que pasan de sexto de primaria a secundaria. Pero en el 27 de febrero, donde trabajamos tanto, sí, tú y yo, sí, y el 27 de febrero queda a 1.7 kilómetros de la Ciénaga de Guachupita. Pero hay que atravesar la Francisco del Rosario Sánchez y hay que atravesar la 17. Entonces, ningún padre o madre responsable va a dejar a su muchacho que atraviese esas dos avenidas. Como dicen en el campo, riegoso. Va y pasea. ¿Verdad? Ahora bien, ahí entra el TRAE. En esos casos, a esos 300 estudiantes se les genera una ruta y se le busca todos los días en la mañana, se le lleva a su jornada escolar extendida y en la tarde se le devuelve a su barrio en un lugar seguro ya predeterminado. Que son de las ventajas del TRAE, que ayuda a gestionar los cupos. Las rigideces de que me sobran 300 cupos en un barrio al lado del otro ya no son un problema, porque se solucionan a través del TRAE. Entonces, eso es la estrategia que se está llevando, pero en ningún caso se está dando un desplazamiento de niños dominicanos para darle cupos a niños de otras nacionalidades, y en ningún caso van a quedar niños fuera de las aulas. Ayat, hay algo que llama mucho la atención. Usted al principio de la entrevista mencionó la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordenaba el pacto educativo. Se firmó, pero una de las quejas que ha existido desde la firma del pacto es la entrega del 4% para la educación. Se entregó, pero no se ha logrado la denominada calidad educativa. ¿Qué se está haciendo en el ministerio para lograr la mejora en la calidad educativa? Mejoremos en los índices internacionales y también ahí mismo, ¿cuántas aulas tendrá el Ministerio de Educación disponible para el inicio del año escolar? Ok, comienzo por esa última parte. El compromiso de la Dirección de Infraestructura Escolar es entregar por encima de 1.500 nuevas aulas en este inicio de año escolar. Ya se han entregado 1.200 y hay las otras que están en proceso de terminación. Entonces, en total, ¿cuánto? El total de aulas en el país para el inicio del año escolar. El total de aulas totales, ahí me sacaste fuera de base, pero tengo el chivo en algún lado. Sí, usted lo tiene ahí. Pero son más de 8.000 planteles,
más o menos 24 aulas por plantel, entonces ahí pues yo te la busco ahora a ver cuántos. Pues sigamos entonces con la que vas a entregar y qué se está haciendo para mejorar la calidad educativa en lo que usted busca. Entonces van a... ¿Serían casi 200.000 aulas? No, tanto no. Como 150.000. Bueno, si son 8.000 planteles y tienen 240, no, 24, 24. Está a 192 el cálculo. 192.000, pero bueno, sí, vamos a redondearla redondearlo a 200. Puede ser entre, menos, porque entre no 150 a 160.000 aulas. ¿Perdone? Entre 150 a 160.000 aulas, podría ser. A mí no me gusta especular con la data. Yo lo busco cuántos son la cantidad de aulas del stock, porque yo lo manejo más por planteles. Pero definitivamente que va a haber un aporte importante de aulas tradicionales. Igualmente se están entregando 410 aulas prefabricadas que tienen la virtud de que en la cordillera septentrional, donde hay una falla sísmica, que el día que aquí se dé un terremoto como el que se dio en Colombia o como el que se dio en Venezuela, quiera Dios que sea fuera de horario escolar. Sí, entonces ahí se han identificado 42 centros que tienen que ser demolidos en esa falla, y ya estamos en proceso de demoler esos planteles que tienen riesgo sísmico. Para este 2026-2027, tengo el dato aquí, usted me corrige, se han incorporado 1.200 aulas nuevas. Hasta ahora. Y se proyectan 1.500, sí, ese fue el dato que yo dije. Exacto, entonces esto lo tengo por aquí anotado. Pero entonces si hablamos con la meta oficial a corto plazo serían 1.500, pero ¿cuántas tenían ustedes antes de la proyección y de lo que se está trabajando? El año pasado se incrementaron unas 1.400 aulas, o sea que estamos cada vez aportando más aulas al sistema educativo. Entonces, la pregunta de la calidad educativa. De la calidad educativa. Cuando el ministro de Camps asumió la gestión, encontró políticas educativas ya en curso. Y una de ellas es la de alfabetización oportuna en educación inicial, que busca garantizar que todo niño que culmina el primer ciclo de educación básica, o sea, tercero de primaria, sepa leer y escribir y tenga nociones claves de matemática. Esta política se le ha dado continuidad, y la evaluación de instituciones internacionales externas, en este caso UNICEF y UNESCO, dice que es una política que está rindiendo resultados en términos de la mejora de los aprendizajes. Porque si un niño llega a tercero de primaria y no sabe leer, ¿qué va a pasar? Va a seguir, va a entrar en sobredad, va a tener repitencia, va a luego entrar en sobredad y al final va a desertar, porque se siente estigmatizado, está en un aula en que no entiende, no ve, los demás están aprendiendo y yo atrás. Y voy a abandonar y voy a desertar. Entonces, esa es la primera apuesta de calidad que se le ha dado continuidad. Pero entonces lo que se decidió fue seguir con ese mismo modelo psicopedagógico y hacer lo mismo, hacer lo propio en el segundo ciclo de primaria, que se llama Crece Primaria, y luego en secundaria, generando un trabajo focalizado en mejorar los aprendizajes, donde ya se han visto, de acuerdo a las pruebas diagnósticas que se realizan todos los años, no todos los años en todos los niveles, en unos casos en tercero de primaria, luego en sexto, en primero, o sea, se va rotando, es que ha habido un aumento importante en los niveles de calidad de educación primaria en lengua española. 9 puntos en 3 años. Eso es, como dicen los mexicanos, un chingo. Eso es muchísimo. No, excelente. Yo creo que... Pero, para que no vengan que yo vengo aquí solamente a dar
las cosas buenas, en matemática estamos estancados. Sí. Una meseta en el cual no se mueve. Los niveles de aprendizaje efectivos en matemáticas. En naturales hemos mejorado, pero en ciencias sociales estamos estancados. O sea, de las 4 asignaturas que son básicas, claves, que son español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, estamos mejorando mucho en 2 y hay 2 que estamos estancados. Hemos mejorado mucho lo que es lectura comprensiva, sobre todo. Sí, lectura, expresión oral, expresión escrita, los distintos componentes pedagógicos de la lengua española han mejorado. Y han mejorado también los temas de ciencias sociales, de ciencias naturales, perdón. Pero ciencias sociales y matemáticas siguen siendo una tarea pendiente. Y estamos reforzándolo. Y es el gran reto. Cuando terminó la consulta por la transformación educativa, que hace menos de un mes, hubo 3 consensos casi universales. El primero, el de la calidad y pertinencia de la educación. El segundo, el de que la educación tenía que tener 2 fines. Una educación para el trabajo, para la productividad, para el empleo, para la generación de ingresos, pero también, y muy importante, una educación para la democracia, que es una educación en valores, en cultura cívica, en cultura ciudadana. Y lo tercero es que de esa consulta nacional que se hizo, que sí hay que hacer transformaciones, pero sobre todo hay que cumplir las normas existentes. Muchas gracias a nuestro amigo, porque como él es amigo del ingeniero Elías Cornelio, también es amigo nuestro. Yo me permito que me adopten. Yo creo que sí. Me pueden adoptar. Además, una persona con esa voz tan agradable. Muchas gracias. Yo siempre me imagino, ¿cómo será ella? Porque tiene voz tan agradable. Una señora mayor me visualiza. No. Cuando me ven en el supermercado y en la farmacia me dicen, pero pensaba que era una señora mayor, le digo, soy. No te dejes engañar por el maquillaje y el cabello. La postproducción. Sí. No se dejen engañar por esa producción femenina. Gracias al viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, Ajax Mercedes. Yo creo que hemos tenido mucha luz en esta entrevista y vamos a esperar que más adelante, cuando inicie el año escolar, Ajax nos visite de nuevo para ver cómo andan las cosas, porque la educación de República Dominicana es un tema que deberíamos de darle más seguimiento. Debería de importarnos más lo que están haciendo técnicos como usted desde estas posiciones y que hablan las cosas así como son, porque hay mucha gente que tiene miedo de decir la realidad de las cosas y otros pues asumen la responsabilidad de comunicar los temas tal cual son. Mira, con gusto, siempre que me inviten, vendré. Me he sentido muy cómodo y ha fluido, a mí me ha gustado, me he sentido... De eso se trata, ha fluido bien. Y hay 2 razones por las cuales debemos darle seguimiento a la educación. Primero, porque no hay ningún país que se haya desarrollado en el mundo que no haya sido precedido por un desarrollo importante de su sistema educativo. Ninguno. Es así. Y segundo, porque la sociedad dominicana apostó por la educación. Se habla mucho del 4%, y 4 se ve como chin. 4%, pero 4% del producto. En un país que tiene una presión tributaria del 14%, 4% del producto representa 1 de cada 4 pesos que recauda el Estado Dominicano y en algunos casos 1 de cada 3, dependiendo de cómo va la recaudación fiscal. Así es. O sea, tenemos una responsabilidad, aquellos que hoy tenemos la función transitoria de gestionar el presupuesto educativo. Digo transitoria porque todo responsabilidad pública es por definición transitoria. Claro. La vida es transitoria. Sí, menos la vida eterna para aquellos que creemos en Cristo Jesús. Pero bueno, eso es otra cosa.